walking around these walls. Dios, damos gracias porque nos permites compartir en esta noche tu palabra y porque nos has guiado a tener este estudio en Romanos, Señor, así como hemos concluido la carta magna de la Biblia. Gracias, Señor, porque en Romanos nos enseñas verdades fundamentales acerca de nuestra fe, Señor. Nos muestras por qué es importante, Señor, recibir por medio de la fe, Señor, y por tu gracia, la salvación, Señor. Bendícenos en este tiempo y abre nuestro entendimiento para que podamos, Señor, ver lo que tú tienes preparado hoy para nosotros. Te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, si ya tienen ahí lista su Biblia y el documento que enviamos con las preguntas para reflexionar, le invitamos a que pueda abrirlo. Lo enviamos ahí al grupo de WhatsApp. Si usted de pronto nos está viendo por primera vez, no tiene las preguntas o no sabe de qué se trata este estudio, es un tiempo que destinamos para estar juntos en familia, estudiando la palabra en torno a un cafecito. Y lo que queremos es, lo que hemos estado estudiando este tiempo es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos en el capítulo 7. Vamos en el capítulo 7, hace 8 y hace 15 días estuvimos viendo los primeros versículos. Hoy queremos retomar a partir del versículo 13 y terminar hoy el capítulo leyendo hasta el versículo 25. Vamos a hacer una pequeña introducción retomando desde el versículo 7. Okay. ¿Quieres hacer la introducción o empezamos mirando el documento? Revisemos la introducción que tenemos allí en el documento. Dice, en el capítulo 7, versículos 7 al 25, el apóstol Pablo habla en primera persona. Entonces, si se dan cuenta, a partir del versículo 7, él dice, por ejemplo, no conocí el pecado sino por la ley, y de ahí en adelante continúa hablando en primera persona. En la sección del 7 al 13, del versículo 7 al versículo 13, utiliza los verbos en pasado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí dice, no conocí el pecado, tomando ocasión, produjo en mí, y yo sin ley vivía en un tiempo, dice el versículo 9, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Si se dan cuenta, todos los verbos de la sección que va del versículo 7 al versículo 13 están en pasado, refiriéndose a su antigua vida cuando era un hombre natural, un hombre que todavía no había sido regenerado por el Espíritu Santo. A partir del versículo 14, dice aquí desde el 14 hasta el 25, utiliza los verbos en presente, sigue hablando en primera persona y ahora aquí utiliza los verbos en presente, refiriéndose a su condición como hombre regenerado. Entonces, a partir del versículo 14 hasta el 25, el apóstol Pablo sigue hablando en primera persona en presente, utilizando los verbos en presente. Veamos a qué conclusiones entonces llegó el apóstol Pablo respecto al pecado antes y después de su encuentro con Jesús. Él está hablando de su vida pasada del versículo 7 al 13 y luego habla de su vida después de haber sido regenerado por Jesús en los versículos del 14 al 25, y ambas secciones de su vida están relacionadas con un tema bien importante y es el pecado. Perfecto. Cuando nosotros abordamos, hermanos, el capítulo 7 de Romanos, es importante tener en cuenta, como ya lo habíamos dicho también, que debemos familiarizarnos con el contexto. Bueno, esto no solo lo debemos hacer con nuestro estudio en Romanos, sino cada vez que nos acercamos a la Escritura. Cada versículo está dentro de un capítulo y cada capítulo está dentro de un libro, y ese libro también está dentro de esta biblioteca que llamamos Biblia precisamente, y tiene un contexto general. Entonces, hablando específicamente del capítulo 7 de Romanos, un capítulo que ha sido, o que ha tenido más bien tanta controversia a lo largo de los años, pero que queremos entender de una manera muy meticulosa, que queremos entender de una manera muy minuciosa, necesitamos entonces familiarizarnos con el contexto. El tema general en Romanos capítulo 7 es la santificación. Esto es de lo que Pablo está hablando allí. Y si queremos estar en este proceso de familiarizarnos con el contexto, debemos devolvernos a versículos como Romanos 5:20. Dice aquí en la Biblia de las Américas, en Romanos 5:20, y la ley se introdujo
para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Él está hablando ahí claramente de cuál es el propósito de la introducción de la ley, ¿no? Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, está haciendo ahí un contraste entre la ley y también la gracia. O por ejemplo el capítulo 6, versículo 14, que dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una vez más, haciendo un contraste entre la ley y la gracia, Pablo viene hablando de que ya no estamos dominados por la ley, porque ya no estamos en ese antiguo pacto, sino estamos bajo el nuevo pacto de gracia, el cual recibimos a través de Cristo. Y hablando de eso, en el capítulo 7 va a empezar a mostrarnos diferentes principios que tienen que ver con la santificación. Pero entonces, introduciendo un poco también a nuestra primera pregunta, es importante que podamos entender, y con lo que estuvimos concluyendo hace 8 días, que la ley no puede salvar y no puede justificar. Tiene un propósito, es buena, es santa, el mandamiento es justo, como vimos ahí en el versículo 12 de Romanos 7, pero ese propósito no es ni salvar ni justificar, que es lo que tal vez llamaríamos hoy en día como legalismo. Muchas veces intentamos acceder a la ley, exacto, intentamos acceder a la ley para agradar a Dios y para ser salvos a través de ella. La ley no puede salvar y no puede justificar, porque el que salva y el que justifica es Cristo. Entonces es importante tener eso en cuenta. Pablo quiere dejar en claro que la ley es importante, y eso lo dijimos también hace 8 días. No es algo que debemos despreciar, como lo vamos a ver en nuestra primera pregunta. No es algo que debemos ver con malos ojos. A veces estamos acostumbrados en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a ver la ley como algo malo, como algo terrible. Y sí, esa ley que fue establecida por Dios, ese antiguo pacto, está en la Escritura, y como decíamos y hemos reiterado muchas veces, no pudimos cumplirla, no podemos cumplirla y no podremos cumplirla. Pero eso no quiere decir que sea algo malo, porque Cristo fue el cumplimiento de la ley. Y la ley, como dice el versículo 12, es santa, el mandamiento es justo y es bueno. Entonces esa debe ser de alguna manera nuestra perspectiva, y esto lo decimos como introducción a la primera pregunta. Vamos entonces a esta primera pregunta en esta noche. La primera pregunta dice, como hijos de Dios, ¿cuál debe ser nuestra perspectiva de la ley? Ok, una vez más, hemos de pronto estado acostumbrados a ver la ley como algo malo, a rechazar todo lo que tiene que ver con la ley en la Biblia, y bueno, a salvaguardarnos en ese pacto de la gracia. Y es verdad, la Biblia lo dice, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entendamos primero qué sería la ley, o qué nos dicen los diccionarios bíblicos que sería la ley. Pues la ley, hermanos, de manera general, como la palabra de Dios la presenta, es lo que el versículo 12 del capítulo 7 de Romanos está diciendo. El mandamiento, los preceptos, los estatutos de Dios, el estándar de Dios que regía desde la antigüedad y desde la eternidad la conducta del hombre. Entonces, ¿cuál debe ser la relación correcta del creyente y la ley hoy en día? O como hijos de Dios, ¿cuál debe ser nuestra perspectiva de la ley, del mandamiento de Dios, de los preceptos de Dios? Como ya dijimos, en general en el capítulo 7 Pablo no está diciendo que no tiene un conocimiento del pecado aparte de la ley. Miremos una vez más el versículo 7, voy a leerlo aquí en la Biblia de las Américas. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. ¿Qué quiere decir este versículo, hermanos? Pablo, antes de su conversión, y muchos inconversos hoy en día, saben lo que está bien y lo que está mal, lo que es moralmente incorrecto.
Entonces, el conocimiento general del pecado está en todos, aún en los que no conocen la ley de Dios, aún en los que no conocen la Escritura. Lo que concluimos entonces, y lo que hoy reiteramos, es que lo que estaba pasando en Pablo y lo que él está narrando aquí acerca de él mismo es que no percibía la naturaleza y el poder fatal del pecado hasta que la ley se lo dejó claro en su interior. Eso es muy importante que podamos tenerlo en cuenta. No quiere decir, como ya dijimos, que la ley, y ya lo vamos a ver también más adelante, fuera la culpable del pecado que había en su corazón, de lo que moraba en lo profundo de su corazón, sino que al ser enfrentado por la ley, al ser confrontado con la ley más bien, él se dio cuenta de la terrible naturaleza y el poder fatal que el pecado tenía y que lo separaba de Dios. Miremos la siguiente ilustración. Un hombre que no conoce la Escritura, la ley de Dios, y tiene relaciones sexuales con otra mujer que no es su esposa, sabe que lo que está haciendo no es correcto, pero no lo ve tan grave. No percibe el poder fatal de ese pecado hasta que sea enfrentado como en un espejo con la ley de Dios. Aunque la ley no nos justifica, hermanos, nos da un entendimiento claro del significado del pecado. Miremos el versículo 8, que también estuvimos estudiando hace 8 días. Dice, pero el pecado, dice Pablo, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y eso lo estuvimos estudiando la semana pasada. Sin la ley, hermanos, el pecado está muerto, carece de significado, carece de peso. Todos hemos escuchado alguna vez a alguien decir, ¿de qué necesito ser salvo? Yo no mato, yo no robo, yo soy una persona buena, ¿verdad? Hemos escuchado a muchas personas decir eso. Pero realmente podríamos confrontarle diciendo, está bien, no matas, no robas, pero mientes, tienes malos pensamientos. Entonces hay un conocimiento de la ley de Dios a nivel general. Y esa falta de conocimiento de la ley de Dios nos hace pensar que no es tan malo mentir, no es tan malo blasfemar. Pero cuando nos enfrentamos a esta preciosa y santa ley, nuestros ojos son abiertos para mirar a aquel que le dio cumplimiento, y este es Cristo. Por eso Pablo está diciendo, aparte de la ley, el pecado está muerto. Esto es lo que encontramos en este versículo. Sin la ley, el pecado, en todos aquellos que están allí afuera y que la desconocen, carece de significado, carece de peso. No lo ven tan grave. Por eso dicen, yo no mato, yo no robo, yo no hago esas cosas terribles. Sí, pero hacemos otras que también la ley condena, ¿no? Y precisamente es importante conocerla en su totalidad para entender que no la podemos cumplir y no la podremos cumplir y necesitamos mirar a Cristo. Así es. La ley, queridos hermanos y amigos, aplica para todos, tanto para los creyentes como para los no creyentes. Todos, en cierta medida, estamos cubiertos bajo la ley moral, la ley civil, la ley de Dios. Y aunque puede ser que una persona que no tiene una relación con Dios diga, yo no tengo problema con adulterar, con mentir, con robar, con tener malos pensamientos, en el fondo de su corazón sabe que lo que está haciendo está mal, porque como estudiábamos al comienzo de Romanos, Dios puso en los seres humanos la conciencia de saber cuándo están haciendo lo bueno y cuándo están haciendo lo malo. Y también hemos estudiado que todos estamos propensos a hacer lo malo por nuestra naturaleza pecaminosa, como lo vamos a ver más adelante. El mal está en nuestro interior. ¿Por qué? Porque heredamos ese mal a raíz de la caída de Adán y Eva en el huerto. Claro, esa conciencia de pecado. Esa conciencia de pecado está ahí. Ahora, lo que sí es verdad, y hay una diferencia para nosotros como creyentes, y es lo que nos muestra la palabra, es que en nosotros como hijos de Dios la ley produce un efecto, y es que nos confronta con el pecado y nos permite ver cuán pecaminoso es, como también dice Romanos, y cuánto le hemos estado fallando a Dios con nuestro pecado. Cuando una persona no está expuesta a la ley, cuando no se mira a ese espejo, como lo decía Andrés, pues va a seguir en su vida de pecado, yendo en contra de Dios y de la ley y de las leyes que están establecidas
sin importarle. Ujú. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que valorar, como dice aquí el versículo 12, la ley porque es verdadera, porque es santa, porque nos muestra lo que es justo y lo que es bueno y lo que Dios espera de nosotros. Dice la palabra de Dios en los Salmos que nos deleitemos en la ley del Señor. Y no es fácil, ¿no? Porque en esa lucha que hay interna está el pecado tratando de aflorar todo el tiempo, y estamos nosotros, ahora que somos creyentes, tratando también al mismo tiempo de agradar al Señor y de hacer su voluntad, como lo vemos en la Escritura. Entonces, en conclusión, ¿cuál debe ser, como hijos de Dios, nuestra perspectiva acerca de la ley? Lo que dice el versículo 2, hermanos. Es preciosa, es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. El hecho de que nosotros no podamos cumplir la ley no quiere decir que sea mala. Más bien, esto nos debe animar, esta perspectiva de pensar que la ley, como dice el versículo 12, es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Nos debe animar a pensar, necesito mirar a Cristo, Él cumplió la ley. Así como decía el pastor Sugel Michelin en alguna ocasión en un mensaje, si alguien quisiera ser salvo por la ley, debería cumplirla de la cuna a la tumba. Y esto solamente lo hizo Cristo. Entonces a Él debemos mirar. Así es. Miremos entonces la segunda pregunta. ¿Cómo es posible que el mandamiento que era para vida haya resultado en muerte según los versículos 10 y 13? Miremos qué dicen los versículos 10 y 13. Dice el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces, ¿cómo es posible que ese mandamiento que era para vida haya resultado en muerte? Ese es el versículo 10. Y el versículo 13 plantea la pregunta con otras palabras, pero es básicamente la misma pregunta. Luego, lo que es bueno, refiriéndose a la ley, vino a ser muerte para mí. Miremos qué dice Levítico 18:5, si me ayudas, amor, por favor. Levítico 18:5, y yo busco Lucas 10, 27 al 28. Dice Levítico 18:5. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Así es, lo que Levítico está diciendo es que si cumplen los mandamientos, ¿qué dice? Hay vida, ¿verdad? Levítico 18:5, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Habrá vida si cumplimos todos los estatutos y los mandamientos del Señor, y como ya lo decíamos hace un momento, no fue posible para ningún ser humano cumplir todos los estatutos y los mandamientos. Solamente uno lo hizo y fue Cristo. Entonces, la promesa era que iba a haber vida para el que cumpliera todos los mandamientos. Si los cumplía todos, el que lograra cumplirlos iba a tener vida. El único fue Cristo. Ningún ser humano ha podido. O sea, el requisito, en otras palabras, para tener vida por medio de la ley era cumplirla en su totalidad. Lo que nosotros no pudimos, no podemos y no podremos hacer nunca. Así es. Y Jesús también lo dice en Lucas 10, 27 al 28. Está aquí hablando Jesús y con un intérprete de la ley, y en el versículo 27, él le está preguntando cómo está escrito, qué está escrito en la ley, cómo lees, le pregunta Jesús a este maestro de la ley. Y en el 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en el 28 Jesús le dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces Jesús le está respondiendo a este maestro de la ley, muy bien, esto es lo que tienes que hacer para heredar la vida eterna, que fue la pregunta con la que iniciaron la conversación. El maestro de la ley se le acercó a Jesús y le dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cómo puedo yo tener la vida eterna? ¿Dónde está la vida eterna? Entonces Jesús le pregunta, ¿cómo dice la Escritura? ¿Cómo dice la ley de Moisés que debe ser la cosa? Entonces él le responde, amando a Dios por encima de todas las cosas, con todo el corazón, el alma, las fuerzas, la mente, al prójimo como a uno mismo. Y Jesús le dice, muy bien, hágalo pues, y entonces va a tener vida eterna. Este hombre, después de que Jesús le dijo eso, pudo haber alcanzado vida eterna cumpliendo
estos dos mandamientos, amando a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a sí mismo? No, Definitivamente. porque seguramente lo hubiera procurado hacer a partir de este momento, pero antes de este momento de haberse encontrado con Jesús, seguramente ya había fallado en el intento. ¿Por qué revisamos estos pasajes? Porque claramente el mandamiento era para vida. El mandamiento era para vida, el mandamiento era para vida, era bueno, como dice aquí en el versículo 12. Pero ¿qué sucede? Hay una frase que encontramos con Andrés que se repite en 2 versículos y nos pareció una frase muy interesante. En el versículo 8, si se dan cuenta, está diciendo, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. En esta versión dice, aprovechándose del mandamiento. ¿Quién se está aprovechando o qué se está aprovechando del mandamiento? El pecado. Y en el versículo 11 también dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Entonces en realidad lo que resultó para muerte no fue a causa del mandamiento, no fue a causa de la ley, sino que el pecado, y si quieres subrayar ahí en su Biblia, en esas frases en el versículo 8 y 11, para que lo tenga presente, el pecado tomando ocasión, ¿cierto? Produjo en mí toda codicia, dice en el 8, y en el 11 dice, me engañó y por él me mató, que fue lo mismo que les pasó a Adán y Eva en el huerto. Bueno, a Eva, ¿no? Dice la palabra de Dios que Eva fue engañada, el hombre comió sabiendo lo que estaba haciendo. Es decir, Adán no fue engañado. Es decir, Adán no fue engañado, exactamente. Pero ahí el pecado tomó ocasión por el mandamiento, los engañó y los mató. Entonces es el pecado el que produce esa muerte. El pecado es el que produce la muerte por medio de lo que es bueno finalmente. Se vale de la ley para producir la muerte. Quiero añadir algo y es que lo que estábamos conversando la semana pasada es, si leyéramos de una manera superficial Romanos 7, hermanos, podríamos decir, uy, no, terrible la ley. Pero por eso Pablo está aclarando en el 12, no, la ley es buena, el mandamiento es santo, justo y bueno. Y si nosotros miramos ese contraste en los versículos 8 y en el versículo 11, como Lorena está diciendo, vamos a poder encontrar en este tema general que es la santificación y que Pablo está presentando aquí, algo muy interesante y es la pecaminosidad del pecado. El pecado es algo terrible. El pecado es algo que se aprovechó del mandamiento, como Pablo está diciendo aquí, y me mató. Aquí lo está diciendo muy claramente. Entonces, no se trata de la ley, no se trata de que la ley es estricta, de que la ley es dura, de que la ley es implacable, no. Por eso conectamos una vez más con nuestra primera pregunta, la segunda. La ley es buena, la ley de Dios es perfecta, la ley de Dios es hermosa. Lo que es terrible es el pecado. Es las concupiscencias, esos deseos irregulares, como los llamábamos hace 8 días, y también Lehmann Strauss los llama deseos incontrolados, y por eso Pablo va a hablar más adelante, aquí en el capítulo 7, de que hay una lucha en su interior, con su mente quiere servir a la ley de Dios, pero con sus miembros está sirviendo a la ley del pecado, hay una lucha en su interior. Es tremendo poder ver esto y, como estamos diciendo, poder notar en el capítulo 7 esa pecaminosidad, ese poder fatal, esa naturaleza terrible del pecado. Así es, quiero cerrar esta pregunta con un ejemplo. Cuando una persona comete un delito, una infracción contra la ley, robó algo o mató a alguien, esa persona es llevada a un juzgado, es juzgada, ¿cierto?, por un juez, hablando de lo natural. La agarra la policía, la llevan ante un juez, el juez se remite a la ley y dice, usted mató a alguien, entonces tiene que ser condenado en muchos países a la pena de muerte, en otros a tantos años de prisión, y es condenado a pagar una pena, una condena. ¿Quién tuvo ahí la culpa de la condena? O sea, ¿qué fue lo que causó la condena? ¿La ley? No, la ley está establecida para esas personas que infringen la ley, pero en realidad fue el acto delictivo, el delito de esta persona, el que la llevó finalmente a la cárcel o a la silla eléctrica o a la muerte. No fue la ley. No fue la ley. La ley solamente lo que hizo fue
es el camino para decirle, mire, usted es culpable, tiene que pagar por esto. Pero en realidad la consecuencia la tiene que sufrir el culpable debido a su falta. Para cerrar, y espero que el ejemplo haya sido claro y no antes confuso para dejar claro este punto. Okay. Miremos la tercera pregunta, y es bastante interesante. Estos versículos parecen un trabalenguas y me gustaría que los leyéramos nuevamente en la versión de la Biblia de las Américas. La pregunta número 3 dice, según los versículos del 15 al 20, ¿qué es lo que quiere hacer el creyente? Bueno, aquí dividimos la pregunta en dos partes. Miremos la primera parte. Bueno, recordemos que del versículo 14 al 25 Pablo ya está hablando usando verbos en presente, quiere decir que está hablando ya de él como creyente, como una persona regenerada por Cristo. Entonces miremos según esos versículos del 15 al 20 qué es lo que él quiere hacer como creyente ahora, como hijo de Dios, como un hombre que ahora tiene una relación con Dios. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Leemos desde el 15. Desde el 15 hasta el 20. Vamos a leer en la Biblia de las Américas, hermanos. Dice Romanos 7, 15 al 20, porque lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Listo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que él quiere hacer? Partamos de ahí. Entonces, en el versículo 18 y en el versículo 19 dice que el querer el bien está en mí, dice el 18. Y el 19 dice, porque no hago el bien que quiero. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor y decidimos depositar nuestra fe en Él y somos confrontados con su palabra y empezamos una relación con Él y Dios a través de su palabra empieza a mostrarnos lo que está mal en nosotros y Dios dice, no mentirás, no robarás, no murmurarás, no levantarás falso testimonio, ama a tu prójimo como a ti mismo, ámame a mí por encima de todas las cosas. Y uno empieza como creyente, y Pablo empieza como creyente a ver qué es lo bueno que Dios espera de él y cuál es su voluntad. Pues uno como creyente y como hijo de Dios anhela hacer eso, ¿cierto? Hacer lo bueno, hacer lo que la palabra dice, vivir una vida ejemplar, ser luz, ser sal, amar al Señor con todas las fuerzas, amar al prójimo como uno mismo. Y uno dice, Señor, ayúdame todos los días a vivir para ti. Esta mañana orábamos, Señor, ayúdanos a vivir lo que tu palabra nos enseña, a amarnos unos a otros. Y eso es lo que anhelamos en el corazón y es lo que está manifestando aquí el apóstol Pablo. ¿Qué es eso que él quiere hacer? Pues lo bueno, el bien que está en mí, el bien que quiero. Pero resulta que algo pasa y no puede hacer eso bueno que quiere hacer, sino que resulta haciendo lo malo. ¿Por qué? Es la segunda parte de esta pregunta. ¿Por qué si el apóstol Pablo quiere hacer lo bueno, resulta haciendo lo malo? ¿Por qué nosotros como creyentes, queriendo hacer lo bueno, agradar al Señor, hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos, obedecer su palabra, ser luz, ser sal, ¿por qué resultamos haciendo lo malo? Y aquí está la respuesta, queridos. Bien profundo. Y quiero que también ahí lo resalten en sus Biblias. Se repite también 2 veces. En el versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y subraya ahí el pecado que mora en mí. Y en el versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El 21, que también lo leyó Andrés, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Y ahorita vamos a ver una pregunta respecto a esta cuestión de la ley, que el mal está en mí. Entonces resulta que uno creyente, los primeros días uno dice, ya no voy a volver a fallarle a Dios nunca más en esto. Y hay cosas que por la misericordia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo podemos erradicar de nuestras vidas desde el momento de nuestra conversión.
pero hay otras cosas con las que seguimos luchando y seguiremos luchando hasta el día en que nos muramos o que el Señor venga por nosotros. ¿Por qué, queridos? Porque el pecado está en nosotros y es algo que no vamos a poder erradicar mientras estemos en esta carne, en esta tierra, en este cuerpo. Lamentablemente, esa es la realidad. Ahora, hay algo muy interesante, y ya te doy la palabra, hay algo muy interesante que veo yo en todo esto, y es que se nota, se evidencia la angustia, el desespero, la frustración de Pablo al ver que él quiere hacer lo bueno y no puede. Y yo sé que nos sentimos identificados con ese sentimiento porque a todos los que somos creyentes nos ha pasado. Si no fuéramos creyentes, si no tuviéramos una relación con Dios, pues no nos importaría. Si no hubiéramos sido enfrentados a la ley de Dios. Si no conociéramos, porque eso es otra cosa que pasa, ¿no? En la medida en que uno va conociendo más al Señor, y va leyendo más la Biblia, uno se da cuenta que por dentro uno es terriblemente pecaminoso. Sí. Entonces, hay esa constante frustración, ese constante dolor por fallarle al Señor, y uno dice, Señor, pero si yo quiero agradarte, ¿por qué resulto haciendo lo malo? Entonces, esa frustración, esa tristeza, ese dolor, en medio de todo, es una luz que nos muestra que hemos sido redimidos, que el deseo de nuestro corazón como hijos de Dios es agradarle, y vamos a seguir en esa constante lucha sin desfallecer hasta el día de nuestra muerte. Así es. Solamente quería complementar esa parte diciendo que este capítulo está hablando mucho acerca del pecado, y cuando nosotros estudiamos rigurosamente lo que es el pecado, y una de las definiciones que nos da la Escritura es la infracción a la ley, pero básicamente la palabra pecado lo que quiere decir es errar en el blanco, no dar en el blanco, así como cuando tenemos una diana, botamos un dardo y no damos en el blanco. Eso mismo sería una ilustración o una explicación de lo que es el pecado, infringir la ley de Dios. Es necesario tener en cuenta algo, hermanos, como Lorena está diciendo, y es el Señor, por su muerte en la cruz y su resurrección, nos ha librado del poder y del dominio del pecado. Y esto lo estudiábamos también el año pasado aquí mismo en Romanos. Pero necesitamos entender que mientras estemos en este mundo, aún permanece con nosotros la presencia del pecado. Solamente podremos ser librados de la presencia del pecado cuando nos encontremos con el Señor y estemos con Él por la eternidad. Mientras estemos aquí, lo que está exponiendo acá Pablo es que en nuestro interior, en nuestros miembros, al parecer hay una ley que nos hace tender al pecado. Como Lorena estaba diciendo, todos hemos experimentado ese sentimiento. Pecamos y después nos preguntamos, pero ¿por qué hice esto si esto no es lo que quiero hacer? Y ese es el mismo cuestionamiento que Pablo se está haciendo aquí en Romanos capítulo 7. Pero ojo, hay algo muy importante que debemos tener en cuenta al analizar esta sección de Romanos 7, y es que por muchos años y en varias oportunidades hemos escuchado falsas doctrinas que intentan librarnos de nuestra responsabilidad ante Dios, y esto no es bueno, porque cuando nosotros leemos un versículo como el 17 que dice, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, no puede en nosotros persistir ni existir una actitud de pecar y decir, no, es que no fui yo, fue el pecado. Sí. Entonces me libro de mi responsabilidad ante el Señor. No, necesitamos tener un entendimiento integral de que mientras estamos en este mundo, estamos de alguna manera arraigados a esa presencia del pecado, a esa ley en nuestro interior, a nuestro corazón que es malo y engañoso. Y cuando fallamos, sí, es el pecado el que está obrando, ese pecado que está en nosotros el que está obrando, pero eso también nos hace responsables. No quiere decir que sí, es el pecado, como si fuera otro ser interno independiente sí, el que lo hiciera y nosotros libres de toda responsabilidad. No, hermanos, una perspectiva correcta sería, fallamos,
No lo estamos haciendo deliberadamente, pero entendemos que mientras estamos acá vamos a volver a fallar. Y nuestra esperanza es levantarnos mirando la cruz de Cristo y entendiendo que en Él tenemos perdón, que necesitamos arrepentirnos. Y todo esto dentro de un contexto de santificación. Estamos en un proceso de ser santificados. No quiere decir si fallo hoy, fallo mañana y me conformo con eso y vivo así día y noche. No, es un proceso de santificación en el que muchas veces, no de manera deliberada, vamos a fallar, precisamente por esto. Pero necesitamos tener una perspectiva correcta. Así es. Mucho ánimo a todos mis hermanos que están conectados a esta hora con nosotros y bueno, los que van a escuchar después este estudio. No desfallezcamos luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa, porque a eso estamos llamados. Es una batalla que debemos luchar diariamente. Y también mirémonos a nosotros mismos y miremos a los demás con misericordia, tanto a los hermanos que son creyentes como a los que no, porque estamos todos en esa constante lucha y muchas veces somos implacables cuando juzgamos a otro, pero también nosotros estamos teniendo nuestras propias luchas. Entonces, ánimo, cada uno luchando cada día en ese proceso de santificación, como dice Andrés, y no estamos solos, y lo vamos a ver más adelante, no es en nuestras fuerzas, no somos nosotros tratando, sino que debido a que ahora somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo y es Él y es por Él que es posible poder avanzar en este proceso de santificación. Así que mucho ánimo. Pregunta número 4, bueno, o sección número 4, quisimos describir unas leyes de las que empieza a hablar el apóstol Pablo a partir del versículo 21 hasta el versículo 23. Entonces, si puedes, porfa, leer versículo 21, 22 y 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Bien, entonces en estos 3 versículos podemos ver que Pablo está hablando de 3 leyes: la ley de Dios, la ley del pecado o del mal, y la ley de mi mente. Miremos una por una. La ley de Dios, en el versículo 22, dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y ahora que soy creyente y ahora que tengo una relación con Dios y que leo la palabra, yo me deleito en la ley de Dios. Y les invito a que puedan leer el Salmo 119 en estos días, donde el salmista todo el tiempo está diciendo que la ley de Dios es su deleite, su delicia. Y ahora que somos creyentes, nos deleitamos en la ley de Dios. Entonces esa es la primera, la ley de Dios. Todo el mandamiento de Dios que está aquí condensado en la Escritura. Ahora, ¿cuál es la ley del pecado o del mal? Y está mencionada en el versículo 21 y en el versículo 23. El versículo 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay una ley del mal que también está luchando y que se opone a esa ley de Dios y está en mi interior. Miremos cómo dice el versículo 23, dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, si esa ley se está rebelando contra la ley de mi mente es porque es diferente a la ley de mi mente, ¿cierto? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En mis miembros, o sea, en mi carne, está esa ley del pecado del mal. Como decía Andrés ahorita, no es que digamos, no, es que es el pecado, ay, yo tengo un pecado ahí, pero no soy yo. Pues sí somos nosotros, obviamente somos nosotros, y es esa ley del pecado operando en nuestra carne, la que, como dice aquí, en nuestros miembros nos lleva a rebelarnos contra la ley de mi mente. Ahora, ¿cuál es la ley de mi mente? Pues esa de la que Pablo habló de los versículos 15 al 20, que yo estoy anhelando hacer la voluntad de Dios. Esa es la ley de mi mente, que yo quiero estar sincronizada con la ley de Dios, con su voluntad, con su palabra, y en mi mente está esa lucha constante en que yo quiero agradar a Dios. Pero está esa ley del pecado y está la ley de Dios y están ahí luchando en mi mente. Espero que haya quedado claro. Bueno, queremos, no sé si todavía nos queda de pronto
2 o 3 minutos. Si tienen alguna pregunta de lo que hemos estudiado hasta ahora de Romanos 7, quisiéramos que la comentaran ahí en la publicación de Facebook, ¿no? En el muro de Facebook. Nosotros queremos ver si está claro el tema, si tienen alguna pregunta, si les quedó alguna duda. Antes de finalizar con los versículos 24 y 25, donde evidentemente en el versículo 24 el apóstol Pablo dice, miserable de mí, y en esa frase expresa toda su frustración, todo su dolor, se lamenta de que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, yo necesito librarme de este cuerpo porque estoy pecando a través de este cuerpo. Ahora, obviamente la mente también peca cuando piensa cosas malas y el corazón también peca cuando siente cosas malas, porque eso era lo otro, ¿no? Muchos podrían pensar, si yo externamente muestro que me estoy portando bien, entonces no he pecado, pero en el corazón, ¿cómo estamos, no? Que era lo que Jesús les decía a los fariseos. Si miran a una mujer para codiciarla, ya adulteraron con ella en su corazón. Entonces el pecado abarca todo, ¿no? Pero aquí Pablo manifiesta esta angustia y este dolor y esta frustración diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta está en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él sabe y por eso da gracias a Dios por nuestro Señor Jesús, que por Él es que ahora tiene vida. Y vamos a ver más adelante en el capítulo 8, que es por el Espíritu Santo que podemos empezar ese proceso de santificación del que hemos hablado. Así es. Miremos. Vamos a ver si estamos ahí, como tenemos un delay pequeñito entre la transmisión y bueno, lo que ven ustedes en Facebook. Queremos ver de pronto si hay preguntas. Si de pronto en este momento no, pero les surge esta semana, pueden volver a repasar el capítulo 7 y las quieren manifestar dentro de 8 días, pues las tienen ahí presentes y dentro de 8 días también podemos revisarlas. Es una invitación solamente para que puedan reflexionar. La idea es que puedan volver a leer este capítulo nuevamente, cada uno ya después en su tiempo devocional tal vez, y que estas verdades de la palabra queden fundamentadas y cimentadas en nuestra mente y en nuestro corazón y sean claras. Damos gracias al Señor por este tiempo, por su palabra, porque cada vez que nos acercamos a ella ilumina nuestro entendimiento. Gracias a ustedes también por estar ahí conectados. Esperamos que haya sido un tiempo provechoso, deleitoso, en familia. Bueno, no sé si deleitoso está bien dicho, que se hubieran podido deleitar en este tiempo. Así es. No sé si quieres decir algo más. Simplemente quisiera que oráramos basados en el versículo 25, aunque en la última sección de este capítulo, hermanos, vemos que Pablo está luchando contra algo, contra lo que nosotros también luchamos hoy en día, y es esa ley que está en nuestro interior, que está en guerra contra la ley de Dios. Dice una vez más el 25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, que a Cristo sea toda la gloria por siempre, porque Él fue el cumplimiento de la ley. Él cargó nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros, sobre sus hombros y los clavó en una cruz, pero también resucitó al tercer día para darnos salvación. Solamente en Jesús hay salvación. Y si tú nos estás viendo por primera vez, quisiéramos invitarte a que hoy pudieras tomar una decisión por Cristo. Es muy importante que en este tiempo, no por religiosidad, y no estamos hablando de religiones o algo así, sino de una persona llamada Jesús, el cual es el centro de nuestras vidas y es el Salvador del mundo. Y oremos pensando en Él y pensando en su maravillosa obra por nosotros. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar juntos. Gracias por tu palabra y por este capítulo 7 de Romanos. Gracias porque ser confrontados con tu ley, Señor, nos hace entender el significado, el peso, la fatalidad del pecado, como Pablo estaba exponiendo en estos versículos.
Gracias también, Señor, porque no es la ley lo que es malo, sino es el pecado, Señor, que habita en nosotros, Señor. Oramos en esta noche que nos ayudes a tener una perspectiva correcta acerca de la ley, que podamos entender, como dice el versículo 12, que la ley es santa, justa, buena, Señor, y que en Cristo se dio el cumplimiento de la ley. Pero que también nosotros, al no poder cumplir tu ley, Señor, necesitamos mirar a Cristo cada día de nuestras vidas, porque Él sí la cumplió y murió por nuestros pecados en una cruz para darnos salvación, pero también resucitó para darnos vida eterna. Y como dice tu palabra, todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Por eso hoy, Señor, una vez más, queremos mirar a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Promise still stands.